Reciban un cordial saludo. Luego de nuestros videotutoriales donde creamos nuestra evaluación, creamos nuestras preguntas para la evaluación, en este videotutorial vamos a ver cómo se visualizan las preguntas que nosotros creamos con anterioridad. Entonces, para ello, nosotros vamos a ir a ejercicio. Y en ejercicio pues nos aparece la evaluación. Como ejemplo yo puse evaluación verbo to be, pero pues en el transcurso de los videos nos dimos cuenta que creamos todo tipo de preguntas de diferentes asignaturas. Entonces yo le doy clic y entonces aquí me aparece iniciar la prueba. Resulta que ya hubo un intento. Como yo configuré mi evaluación para que tuviera 2 intentos, entonces tengo una segunda opción para hacer esa evaluación. Entonces vamos a iniciar. Esto con el fin de ver cómo se muestran las preguntas a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Esta es una pregunta que creamos con opción múltiple. Esta es la pregunta de comprensión lectora. Como ustedes se dan cuenta, la parte que se va sobresaltando o se va dejando visualizar pasa de manera muy rápida porque la configuramos como con una lectura de 600 palabras por minuto. Luego de haber leído todo el texto es que nos aparece la pregunta. Entonces el estudiante, teniendo en cuenta lo que leyó, pues así va a elegir. Esto sirve para medir si la velocidad en la lectura y la comprensión en la lectura. Esta es la pregunta calculada. Nos daba la expresión, nos varía los valores y debemos determinar qué valor es el que tiene esa expresión. Por ejemplo, en este caso sería 56 si no estoy mal. Aquí nos pregunta quién es Goku, entonces recuerden que esta es una pregunta con opción con única respuesta. Opción múltiple con única respuesta. Esta es la pregunta donde generamos los cuadros en una imagen para determinar qué tipo, para determinar dónde deberíamos dar clic. Entonces recuerdan que decíamos haga clic en Trons. Entonces recuerda que Trons lo marcamos un cuadrito sobre este señor. Entonces si yo le doy por aquí me voy a equivocar, entonces debo especificar que hay que hacer clic en la cara del personaje. Ahora me dice clic sobre Goten. Entonces, como le dije, hay que especificar que deben darle clic en la cara. Vegeta. Y por último, este personaje. Cuando ya todo está bien, entonces yo simplemente le digo pregunta siguiente. Aquí es una pregunta de relacionar. Entonces, 100 años de soledad pertenece al género aventura o realismo mágico. Entonces aquí simplemente el estudiante debe escoger la opción que crea que es la correcta. Nuestra pregunta aquí es cómo se siente. Recuerden que creamos una pregunta abierta. Entonces aquí es donde donde esperamos que el estudiante nos dé una respuesta abierta. Entonces a esta pregunta, ¿cómo se siente? Entonces el estudiante simplemente puede decir muy bien y continúa. Esta es la pregunta de falso o verdadero con grado de certeza, donde el estudiante va a tener que determinar que si la respuesta es verdadera o falsa y qué tan seguro está de eso. Aquí lo estoy haciendo de manera aleatoria. Esta es una pregunta también con falso o verdadero con la opción de no sé. Entonces la Ilíada es una historieta, entonces si el estudiante no sabe absolutamente nada, pues no sé. La mitad de uno es el ombligo, entonces va a tener las opciones el estudiante de determinar verdadero, falso o no sé. Esta es una pregunta con opción múltiple.
la pregunta de organización. Entonces, como les dije, entonces el estudiante va a tener que organizar toda la frase dependiendo la ubicación de cada una de las palabras. En este caso, como lo pueden notar, pues la pregunta estuvo muy fácil porque cuando yo creé la pregunta, pues puse las palabras en todas en orden. Descendente 1, 2, 3, 4, perdón, ascendente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces siguiente. Aquí esta fue la primera pregunta que hicimos, la pregunta con única respuesta donde agregamos imágenes. ¿Cuál de las siguientes pinturas no pertenece a Pablo Picasso? Y aquí hay una descripción donde le dijimos que Pablo Picasso es un pintor español. Entonces el estudiante escoge una. Entonces, si se dan cuenta, si pueden notar que esta fue una de las preguntas que creé, la primera pregunta que creé, pero como nuestro cuestionario se configuró para que las preguntas fueran aleatorias, esta pregunta aparece como 12. Continuamos. Esta es la pregunta de rellenar cuadros o rellenar los espacios con blanco. Entonces, Don Quijote de la Mancha, ingenioso hidalgo, en 4 partes. Y aquí, si no estoy mal, y continuamos. Y esta es una de las últimas que hicimos, relacionar. Entonces el estudiante debe relacionar las opciones de la columna izquierda con su respectiva opción en la columna derecha. Uy, aquí me equivoqué. Ah, no, está más abajo. Entonces, como se pueden dar cuenta, nuestras preguntas salen una por una. También si queremos que salgan todas de una vez, también lo podemos configurar cuando estemos creando el examen. Esta es la pregunta donde el estudiante debería grabar su voz realizando un relato sobre un fragmento de la Ilíada. Pero en estos momentos, como en mi computador no está configurado para prestar la opción de grabar video, de grabar audio en la página, entonces se me dificulta responder esta pregunta. Y esta es la pregunta con múltiples opciones también, y entonces el estudiante pues va a escoger todas las opciones que cree válida. Y por último nos sale el resultado, que la puntuación es de 10.30 de 15.80 posible, teniendo en cuenta que hay 2 preguntas todavía por calificar. ¿Cuáles son? La pregunta abierta y la pregunta que creamos donde el estudiante debía grabar su voz. Y de esa manera es como en videos anteriores creamos las preguntas, y en este video vemos cómo se comportan esas preguntas. El docente puede verificar en qué fecha en qué momento fue realizada la evaluación y cuánto tiempo se demoró en realizar la evaluación y desde qué IP fue realizada. Esto de la IP nos sirve mucho para identificar si desde la IP se han hecho varias evaluaciones, para identificar si los estudiantes se reunieron todos y entre todos respondieron la evaluación. Entonces, muchas gracias por la atención.